Una palabra de Dios directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo está? Nuevamente compartiendo con ustedes a esta hora. Siempre es una bendición poder estar al aire, en vivo, a través de las radios, poder llegar a tantos lugares, a tantos hogares, oficinas, aquellos que van manejando, ¿no es cierto? Que van, trabajan en la locomoción colectiva. Y en muchos lugares, ¿no es cierto?, donde están ahí siempre haciendo guardia, saliente guardia, entrante de guardia y en todas las áreas. Quien les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja de nuestra congregación Cristo Tu Única Esperanza acá en nuestra región de Aysén. Hay una palabra bien que quiero ir de lleno, la palabra justicia. Una de las cosas que nosotros como creyentes hablamos de la palabra justicia, pero nos cuesta entender y nos cuesta eh, asimilar la palabra justicia, que ignoramos, ¿no es cierto? Y al ignorar pecamos de por falta de conocimiento, fallamos, insultamos a Dios inconscientemente por falta de conocimiento. Recuerda que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo de Romanos 10 nos habla con respecto a la palabra justicia, que es reposar, que es aceptar la justicia de Cristo, le está hablando directamente al pueblo de Israel, a los judíos, a los fariseos. Le costó y sigue costando el poder entender la justicia de Cristo. Le puse la justicia suficiente. Dice, la justicia de Cristo es suficiente. Dice Romanos 10, capítulo 3, dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón, el deseo de mi corazón, dice otra versión, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que que tienen celos, pero no conforme a ciencia. Tienen celo, pero no conforme a ciencia, ignorando la justicia de Dios. Entonces, primero, Pablo le habla, nos dice, hermanos, ciertamente anhelo, deseo en mi corazón. Había un anhelo, había un deseo en el apóstol Pablo, y no solamente había un anhelo, sino que también oraba a Dios por Israel. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta y no lo hacemos muchas veces, que no solamente enseñamos, que no solamente podemos corregir, sino que también podemos anhelar, desear, y no tan solo eso, sino que también orar por aquellas personas que no comprenden la suficiencia, lo suficiente
hay una pasión, pero está mal enfocado. Está... si nosotros con el celular, ahora con el celular ya, ¿no es cierto?, podemos sacar fotos de alta imágenes, ¿no es cierto?, de calidad de imágenes en HD. Nosotros tenemos que enfocar. Existen las cámaras profesionales para enfocar. Si yo estoy desenfocado, no estoy mirando de forma clara, miro borroso. Entonces, de la misma forma, el pueblo de Israel, aquellos que se enfocaban en su propia justicia, dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo, está el entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal enfocado, no está bien enfocado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacer justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Repito, pues no entienden la forma, el modelo, el sistema en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios, de la forma en que Dios hizo las cosas, de la forma en que Dios estableció la justicia, cómo poder hacerlo. La justicia humana, a través de su propia justicia, no puede llegar ante el Padre, porque recuerde que nuestras obras son como trapos sucios, son como trapos inmundos. Entonces, es imposible que una persona pueda acercarse a Dios y ante el cielo y poder decir, yo quiero ser salvo porque he hecho buenas obras. He hecho buenas obras, soy bueno, he cumplido la ley. Pero eso a mí no basta. Eso a mí no me basta ante Dios el poder justificarme, porque mi justicia es mala. Recuerdo un pastor preguntándole a un sacerdote, diciéndole, ¿de qué forma puedo llegar al cielo? Y esta persona, este sacerdote lo llamó, se acercó, le tocó el hombro y le dijo, sé bueno y pórtese bien. Es decir, establece tu propia justicia ante Dios para que Dios te pueda aceptar en el cielo. Ahora, este tema es bien contradictorio, se ve como contradictorio. El apóstol Pablo no me está diciendo que yo tengo que usar la justicia de Cristo y yo hacer mi propia justicia y total yo estoy bajo la justicia de Dios, yo hago la de Kiko y Caco, ¿no es cierto? No está diciendo eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, porque la gran mayoría, ¿no es cierto?, de nuestras equivocaciones es habernos apartado de la justicia de Dios y haber creído que a nuestra manera, en nuestro modo, con nuestra justicia, podíamos alcanzar algo, podíamos alcanzar salvación, podíamos alcanzar en que Dios se sintiera complacido con nosotros. Y Dios de ninguna manera se puede sentir complacido, de ninguna manera se puede sentir atraído por nosotros por nuestras buenas obras. No tenemos buenas obras. No hay buena justicia. Por eso que Dios tenía un plan desde antes que el hombre pecara. Porque sabía. Él sabía. A él no se le escapó de las manos y fue una sorpresa que el hombre no iba a poder presentarse delante de Dios. Que Adán se iba a equivocar. Que Eva se iba a equivocar, Dios lo sabía. Adán vivía bajo su propia justicia. Adán vivía bajo un concepto de justicia y eso era inestable para él. Era necesario, ¿no es cierto?,
poder, porque tarde que temprano el hombre iba a fallar. Necesitábamos un segundo Adán y era Cristo. Un hombre intachable, perfecto. Él sí que era bueno, Él sí que se portó bien. Y a través de su justicia, Él nos compró. Entonces dice, y procurando establecer la suya, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y eso me llama la atención a mí, en que no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia mediadora de Cristo es tan perfecta, es tan plena, tan exacta, tan completa y tan totalmente satisfactoria para la justicia de Dios, que la justicia divina exclama diciendo: tengo suficiente y no necesito más. La justicia de Cristo ha sobrepasado el pecado. Por eso es que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pago fue mucho más que la deuda que teníamos. El pago de Cristo, su sangre preciosa. Y cuando entendemos eso, que es por la justicia de Cristo, lo único que nosotros atinamos es decir gracias, Señor. Y eso nos lleva a nosotros a decir que no somos merecedores, que Él nos ha vestido de justicia. No podemos vestirnos nosotros ante el Padre con nuestra propia justicia para salvación, es imposible. Pero aquellos que aceptan la justicia de Cristo, de una otra forma el Espíritu Santo nos lleva a cada día a poder dar fruto, a poder desarrollar buenas obras. Nos equivocamos, fallamos. Recuerde que estamos bajo la naturaleza adámica, ¿no es cierto? Estamos justos, hemos sido declarados justos, pero pecamos. Fuimos declarados justos. Nadie puede apelar por nosotros en contra para que pueda castigarnos, pueda condenarnos. El único que nos puede condenar y castigar es el juez justo, fiel y verdadero, pero Él está a nuestro favor, porque Él pagó por nosotros. Él pagó con su sangre. Él pagó con su vida completa. Y cuando entendemos el Evangelio, el fundamento, todas las cosas en nuestra vida comienzan a transformarse. Anhelamos más la venida del Señor. Anhelamos más las cosas de Dios. Anhelamos más las cosas eternas. Dejamos poco a poco el afanarnos de las cosas que son temporales. Si usted va de viaje y va a un aeropuerto, usted no se establece en el aeropuerto, usted está pensando en el viaje. Esta tierra es como un terminal aéreo. No nos afanamos para quedarnos en el terminal. Ojalá pudiéramos estar 1 hora, 2 horas, lo único que queremos es salir luego. Pero se pierde el vuelo o algo pasa, 6 horas, un día completo, ¿no es cierto? Y nos desesperamos. Porque no es nuestra intención quedarnos, consolidarnos en el aeropuerto. Mi deseo es llegar a casa. Está mi cama, está mi familia, está mi esposa, están mis hijas. Está mi hogar cálido. Está mi espacio. Está todo lo que es mío. Es mi casa, mi hogar. El aeropuerto, aunque el aeropuerto te puede dar un rico café, ¿no es cierto? La aerolínea te puede dar, ¿no es cierto?, un vale para que puedas comerte un sándwich, un café. Si hace frío, tomarse un café calentito o un chocolate. Muchos toman chocolate. Yo no puedo tomar chocolate, no puedo. Cuando uno espera acá en el aeropuerto de Balmaceda, que es bastante frío, bastante helado, sobre todo en invierno, 18, 20 grados bajo cero, uno lo único que quiere es irse. Lo único que uno quiere es partir rumbo, partir vuelo a donde uno va. Y cuando uno está en Santiago, lo mismo, uno lo único que quiere es volver a casa luego. Ojalá que no haya neblina, que no esté escarchado, que no esté complicado, ¿no es cierto? Quiero llegar a casa.
Ese es el síntoma de una persona que ha sido regenerada. Ese es el síntoma de una naturaleza divina, que alguien que ha sido renovado, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo. El anhelo es volver a casa. Obviamente nos tomamos un café, vamos y nos sentamos, compartimos, compramos, ¿no es cierto? Hacemos lo que tenemos que hacer. En esta vida trabajamos, estudiamos. Si quiero que me vaya bien en el negocio, busco una persona que me guíe, que me oriente en los negocios. Y obviamente que Dios me va a ayudar, obviamente que Dios se ayuda. Pero necesitamos capacitarnos, necesitamos trabajar, necesitamos desenvolvernos en la vida, pero nuestra mentalidad está arriba. Pero se ha perdido eso. Pensamos abajo, abajo, abajo y abajo. Y siempre lo he dicho, Pablo decía, es muchísimo mejor que me vaya y esté con Cristo. Pero si tengo que quedarme, me quedo para hablar de Cristo, me quedo para hablar de gracia, me quedo para hablar de la justicia de Cristo, me quedo para seguir hablando a los judíos, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, diciendo que no rechacen la justicia de Cristo, no se establezcan en su propia justicia, porque eso no los va a llevar a nada bueno. Tengo suficiente y no necesito más. Eso es lo que exclama la justicia de Dios. La justicia de Cristo, eso clama. Ante el Padre, es decir, ya hay suficiente pago. El precio fue alto. El precio fue bastante alto, muy grande, por mucho pecado que había. Pero Él pagó un precio muy alto. Es suficiente. He encontrado redención y estoy completamente en paz contigo. Una de las causas de las personas que no tienen la verdadera paz, y no estoy hablando de esa paz porque escucho un himno, que sí, es porque la letra me bendice, ¿no es cierto? O escucho una alabanza, adoración, lo que usted escuche. Es la letra lo importante. Y eso me provoca paz. Pero más que eso, lo que tiene que provocar paz en mi corazón, en que he sido vestido de su justicia, he recibido, me he establecido en la justicia de Cristo, porque yo no puedo establecer mi justicia y ser salvo. Me va a costar, no voy a poder, no voy a poder cumplir requisitos, mandatos, leyes, es imposible. Es indiscutible que Cristo fue real y un sacrificio aceptable por el pecado, y es igualmente indiscutible que nuestros pecados fueron la causa meritoria de su sufrimiento. Se puso en el lugar del pobre pecador, tomó sobre sí la culpa y sufrió el castigo que éste debió haber sufrido. Ciertamente murió y derramó su sangre para así restablecer la comunión con Dios y expiar el pecado. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión segura y firme de que Jesucristo ha satisfecho la justicia de Dios hasta lo último, de modo que ahora el pecador creyente puede regocijarse y triunfar en la justicia, al igual que en la misericordia de Dios. Porque indudablemente la justicia mediadora de Cristo fue infinitamente más satisfactoria y agradable a Dios de lo que todos los pecados de los creyentes hubieran podido desagradarle. Todos los pecados que ofendieron a Dios, todos los pecados, ¿no es cierto? Todos los pecados que hemos cometido, estamos cometiendo, ¿no es cierto? No equivocamos y vamos a cometer. Ese precio lo cubrió. Es mucho más alto el precio de Cristo. El pago con su sangre. El arca tenía que ser salpicada por la sangre del cordero, de aquel animal. Dice que nosotros fuimos rociados con la sangre de Cristo.
fuimos rociados, fuimos limpiados, fuimos suficiente para Dios. Por eso que nadie puede apelar en contra de nosotros, ni Satanás. Una de las cosas que utiliza Satanás es la mente y nos acusa mentalmente. Satanás no puede llegar al cielo y acusarnos, porque no hay acusador, no hay ninguno que pueda apelar, no hay juicio, no hay argumento, ni juicio contra ti ni contra mí. Si hemos creído y no hemos arrepentido de nuestros pecados, dice que automáticamente comienza a funcionar la justicia a favor nuestra. Aunque venga un abogado profesional, venga el mismo Satanás a acusarnos, no hay, aunque no puede, no hay argumento, nadie puede apelar. En el juicio, ¿el portero puede acusarnos? Imposible. Dios nos está pidiendo, Dios nos está diciendo que nos sujetemos a la justicia de Cristo. En la versión NTV, ¿no es cierto? Dice: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, hablando del pueblo de Israel, pero es un fervor mal encausado. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. El fervor hacia Dios, la pasión hacia Dios, está mal enfocado. Dice, voy a agradar a Dios de esta forma. ¿Por qué? Porque yo voy a orar, voy a ayunar, voy a congregarme, que hay que hacerlo. Eso es parte, es una palabra que uso mucho. Es el instinto de una persona que ha nacido de nuevo, es orar. No debiera ser nada nuevo para una persona que ha nacido de nuevo, que sabe que fue vestido por la justicia de Cristo, que Él está a nuestro favor, no en contra. Que no significa que no nos corrija, ¿no es cierto? Pero yo nunca he visto un profesor que tenga criterio y que esté retando al alumno. 2 por 2 son 4. No, 2 por 2, hijo, son 4. Lo corrige. O que haga la clase enojado, con la frente arrugada, para mostrar autoridad. No. Si hay pedagogía, si está la pedagogía en la persona, va a enseñar, va a tener pasión, va a enseñar, los niños van a aprender, porque hay un deseo, está la pasión, está la vocación del maestro de enseñarle a sus alumnos y que cada uno de ellos aprendan. No hace la clase enojada. No dice 2 por 2 son 4, sino que corrige con entusiasmo, con alegría, poniéndose en la posición que yo también estuve en primero básico y también tuve que aprender. Aunque a mí me costó más. Y no es chiste. Dios se agradó y complació más en las heridas de su Hijo, en la humillación de su Hijo, y sintió un sabor más dulce en su sacrificio que todo lo que nuestros pecados hubieran podido ofenderlo o provocarlo. Eso es lo que ocurrió. No hay ningún cargo, ninguna acusación contra el Señor Jesús. No puede haber ninguna contra el creyente. El sacrificio expiatorio de Cristo ha satisfecho totalmente la justicia divina, y sobre esa misma base cada creyente tiene razón para triunfar en Cristo Jesús y en esa justicia de Él, no mía, de Él, por medio de la cual se presenta justificado ante el trono de Dios. Mas mucha gente rechaza a Dios, aunque habla de Dios, aunque habla de gracia, aunque habla de la justicia de Dios, pero se basan en su propia justicia. Me ha ido bien porque yo he sido justo. Y uno dice, ¿ya? Yo me porto bien, pórtate bien y el Señor te va a sanar. Pórtate bien y Dios te va a bendecir. Pórtate bien y te vas a ir al cielo. Yo encuentro que es semejanza a otra religión.
¿No cree usted? Una de las religiones que atacamos más. O, bueno, yo no ataco, ¿no es cierto? Yo trato de enseñar. Pero esta misma gente que ataca a esa otra religión, diciendo que son paganos, que son idólatras, caen en la misma doctrina, diciendo, pórtate bien, sé bueno, para que te vayas al cielo. Diciendo que tu justicia te va a salvar. Que el portarte bien es lo que te va a salvar. Siendo que el portarse bien, el hacer buenas obras, el hacer lo bueno, es un instinto, es normal, es una característica de una persona que ha nacido de nuevo. No hay ningún mérito humano. Dios vino, nos convenció, nos llamó, nos reveló su palabra, nos reveló su amor y nos convenció, y al ver tanto amor nos enamoramos poco a poco de Dios. Por eso es que es imposible decirle a una persona, ama a Dios con todo tu corazón, ama a Dios con toda tu mente. Es imposible. Porque no lo amábamos, no lo queríamos. Esa es la realidad del mundo. El mundo odia a Dios, aborrece a Dios, no quiere agradar a Dios. Ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justo ante Él, tratando de cumplir la ley, tratando de cumplir mandamiento. Si tú me sanas, si tú me bendices, si tú me salvas, si tú me das esta peguita, tú me das este trabajo, si me sale bien, usamos un Dios como asterisco, como un ídolo, te voy a servir. Te doy, tú me das, un Dios de canje. Mas Dios pagó todo. El número 7 significa se terminó todo, quedó todo perfecto, quedó todo pagado, quedó todo establecido, todo se terminó. Eso significa el 7. Al séptimo día Dios descansó. ¿Por qué descansó? Hizo la obra, cumplió la obra completa. Dios hizo la pega completa. Y Dios quiere que entremos en su favor. Dios quiere que entremos en su favor, en su reposo, en su paz, para que podamos descansar. No andar urgido de que Dios me va a pegar, que Dios me va a castigar. Hay consecuencias, obviamente. Si yo cruzo en rojo, me van a atropellar. Hay un libre albedrío, ¿no es cierto?, en que si yo cruzo la calle, estoy transgrediendo la ley, que si paso en rojo, me van a matar. La ley se hizo para eso, para guardarlo. Pero
la tendencia del hombre no es cruzar en verde, también cruzar en rojo. No viene nada y cruza igual. El rojo es para no cruzar. Pero ¿qué hace el hombre? Cruza igual, cruzamos igual. Bueno, yo estoy educándome en eso. Veo un rojo y me quedo parado igual. Tengo que aprender esto. Es que no viene nada. El rojo dice no pasar. Si yo uso un auto, un vehículo, con mayor razón. Si el vehículo se respeta, ¿por qué nosotros los peatones también? Pero cuando uno está manejando, uno no piensa como peatón. Y si cuando estoy de peatón, uno no piensa como conductor. Pero lamentablemente hay accidentes porque no hay conciencia, porque no hay criterio. Porque estoy apurado, porque tengo que hacer. Más si está el rojo, no cruzo. La tendencia del hombre es cruzar igual. Entonces, tratando de cumplir la ley y no pueden cumplirla. No podemos cumplirla. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justo a los ojos de Dios. Procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y el resultado? ¿Cuál es el resultado? Una generación que se basa en su propia justicia. No se basa en la justicia de Cristo. Una generación que se jacta de lo que tiene, se jacta de lo que ha logrado, se jacta de lo que da. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las complicaciones, se van abajo. Porque no podemos vivir bajo una justicia humana. Es imposible. Es decir, la ignorancia nos hace rechazar la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo, de todo corazón, oraba por ello, pero también les enseñaba. Había un deseo en su corazón, de decir, establezcanse en Cristo. No se establezcan en su religión, no se establezcan en sus mandamientos humanos, no se establezcan en sus propias ideas. Una justicia adecuada para la ley de Dios puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Puede salvar hasta la exigencia más excesiva de la ley y otorgar una justicia perfecta, al igual que una inocencia perfecta. Él puede salvar al máximo de la demanda de justicia divina por esa satisfacción perfecta que ha dado a la justicia divina. Cristo es grande para salvar. Cristo es suficiente para nuestra salvación. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Si hacemos algo es por gratitud, es por amor. Si damos algo es por gratitud, es porque hay una tendencia de hacer lo correcto. La sangre de Cristo cancela toda deuda, quita toda iniquidad y responde por todos nuestros pecados. Él responde por nuestros pecados, no nosotros. Cualquier cosa, yo respondo por él. Yo pagué por él. Yo pagué por ello. El mérito es mío, yo lo pagué. Ellos no tienen ningún mérito. Es un regalo que yo se los di a ellos. Morí en la cruz, los justifiqué, los salvé, los redimí, los convencí de pecado, los atraje hacia mí, los convencí con cuerdas de amor. Yo pagué por ello. Yo respondo por ello. Ante el juicio de Dios nadie puede responder por nadie. La salvación es personal.
La salvación es personal. No es que mi papi ora por mí, no es que mi mamá ora por mí, no es que mi esposo ora por mí, es que mi esposa ora por mí. Yo lo único que quiero es que mi mamá y mi papá oren por mí para que me vaya bien, pero no para que cada día Cristo vaya creciendo en mí. Mi oración, mi petición no es que yo quiero ser cada día un tipo de Cristo. Quiero cada día sujetarme a la justicia de Cristo. Se ha levantado una nueva generación distinta, diferente. No hay ningún castigo si somos corregidos por nuestros pecados, por nuestro Padre amoroso. No hay ningún castigo si somos corregidos por nuestro Padre amoroso. La justicia de Cristo fue representada por los gloriosos mantos y vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras que usaba el sumo sacerdote para presentarse ante Dios, ¿acaso no era más que un tipo de la justicia de Dios? El sacerdote en el antiguo pacto. Por eso es que es importante saber, cuando se hablaba, toda la escritura fue escrita para nuestra enseñanza. Y cuando se dijo eso, todavía no se escribía todo, ¿no es cierto? Todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que habla de escritura es del antiguo pacto. Entonces, todo lo que nosotros debiéramos aprender del antiguo pacto para que podamos entender el nuevo. No puedo votar el antiguo pacto ni tomar solamente el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Tengo que saber que Génesis me habla de Cristo. Tengo que saber que cuando Dios tomó un cordero, sacrificó y cubrió con la piel de los animales a Adán y Eva, estaba hablando de un tipo de Cristo. Cuando sacrificaban al cordero en el antiguo pacto, estaba hablando de un tipo de Cristo. Está hablando de Cristo. La vestidura del sacerdote, ¿no es cierto?, era de un tipo de Cristo. Dios vistiendo al sacerdote, más Dios vistiéndonos a nosotros como sacerdotes. En Cristo somos reyes y sacerdotes. La ropa sucia de Josué, quien representaba a la iglesia, no solo le fue quitada, sino que significando el quitar nuestros pecados. La ropa de Josué siendo quitada, tipificada, Cristo quitando nuestros pecados. Cuando Dios estableció unas ropas especiales para los sacerdotes, ahora no tenemos que andar vestidos de una forma para que todo diga, hoy soy un sacerdote, soy un pastor, soy un líder. No, yo soy vestido espiritualmente ahora. No tengo para qué vestirme, ¿no es cierto?, de una forma X para que me vean como un líder. Para mostrar santidad, para mostrar un estatus religioso. Ese era un tipo, eso era una forma, era un significado, un símbolo. Ahora somos vestidos por Cristo. Hemos sido vestidos por la justicia de Cristo. Sino que también fue vestido de una ropa nueva, hermosa, significando que somos vestidos con la ropa de boda de la justicia de Cristo, el cual nos ha sido hecho justificación. En 1 Corintios 1:30, ¿no es cierto?, nos habla que en Cristo estamos hechos por Dios, nos gloriamos en Cristo y no en nosotros, porque hemos sido hechos y vestidos de justificación, santificación y redención. El manto de inocencia, como el velo del templo, se rasgó en dos. Nuestra justicia en su justicia harapienta. Nuestra justicia es como trapos inmundos. Somos una sociedad sin su justicia. Si en nosotros no está la justicia de Dios, sigue siendo trapos inmundos. Seguimos teniendo vestiduras sucias.
Por eso es que es tan importante hablar de la justicia de Dios. Es tan importante hablar de la justicia de Dios, ser vestido por Dios. Porque si yo no estoy vestido de Dios, cuando Cristo venga a buscar a su novia, si no estamos vestidos de novia, que es vestido de justicia, lamentablemente no nos iremos con Él. No seremos levantados. No seremos arrebatados para salvación. Oh Cristo, tú eres mi pecado, en que te hiciste pecado por mí, y tú eres mi maldición, en que te hiciste maldición por mí. O en cambio, yo soy tu pecado y tú eres mi justicia. Yo soy tu maldición y tú eres mi bendición. Yo soy tu muerte y tú eres mi vida. Yo soy la ira de Dios hacia ti y tú eres el amor de Dios hacia mí. Yo soy tu infierno, tú eres mi cielo. La justicia que se acredita a la cuenta del creyente es la justicia de Cristo. Pero si yo me acredito en mi propia justicia, eso me va a maldecir, me va a condenar y eso atrae y acarrea castigo. A pesar de Satanás o de nuestro propio corazón o el mundo nos condena. En esto podemos regocijarnos. Dios nos justifica. Vemos el reto audaz de Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién castigará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios es el que nos justifica, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién va a acusar a algún escogido si Dios nos está justificando? Nadie puede levantar la mano y acusarnos porque fue Dios que pagó por nosotros y los que están dentro del salón ¿no es cierto?, ante el juez, y Él siendo nuestro juez, nuestro abogado defensor, nuestro Salvador, que Él pagó por nosotros, Él canceló la deuda. ¿Quién puede acusarnos? Si Dios es nuestro juez, nadie. Y eso es lo que dice Romanos 8:33, dice el apóstol Pablo. Cuando Pablo dice: ay de mí que soy miserable, que soy un desgraciado, hablando, ¿no es cierto?, como humano. Pero comienza, ¿no es cierto?, el capítulo 8 diciendo: por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si el juez absuelve al prisionero en su tribunal, a este poco le importa que su carcelero o compañero de prisión lo condene. Si el juez que está en la sala y lo está acusando el carcelero, o el que está haciendo guardia, o su compañero, poco le importa, porque fue el juez el que pagó la deuda. Entonces aquí no hay acusadores que el creyente necesita temer. No debe haber miedo por eso, siendo que es Dios mismo el que es el juez supremo que los absuelve como justo. Dios absuelve y por lo tanto es inútil que Satanás nos acuse, ni que la ley de Moisés nos acuse, ni que nuestra propia conciencia nos acuse, ni que el mundo nos acuse. Dios es el juez soberano y su tribunal de justicia es el tribunal supremo. Por lo tanto, allí no hay posibilidad de apelaciones. Ya se pagó. Nadie puede levantar el dedo. Cuando entendemos esto, hay verdadera paz en nosotros. El problema es que hay mal fundamento. Si no te han enseñado, también ha sido culpa de nosotros que no hemos estudiado, no hemos investigado. ¿Por qué? Porque estamos más afanados que Dios nos bendiga. Que no es malo. Que nos vaya bien. Que no es malo en tener una casa, tener un vehículo, tener una empresa. No es malo. Es bueno.
porque podemos desenvolvernos, porque podemos sostener a nuestra familia. Pero el problema es que vivo una vida llena de conciencia de pecado, vivo una vida llena de acusaciones, me siento mal, no puedo andar bien, me cuesta entender porque no tengo un buen fundamento, no estoy bien cimentado. Mire, la justicia imputada de Cristo es un fundamento real, seguro y firme sobre el cual el creyente puede edificar con seguridad su paz, gozo y descanso eterna. Mientras los cristianos establecen una justicia propia y no se apoyan en la justicia de Cristo, qué desconcertados están. Cuando la iglesia se apoya en su propia justicia y no la de Cristo, lamentablemente están como las olas del mar llevadas por el viento, como un velero que lo lleva de aquí para allá. No hay fundamento. Cuando no hay fundamento, el viento y la tormenta, doctrinas por doquier, te llevan para allá y para acá, para allá y para acá, porque no estamos anclados, no hay un ancla. La gracia es un ancla. Anclados en la gracia de Cristo, anclados en la justicia de Cristo, y me establezco ahí y nadie me mueve. ¿Por qué? Porque estoy anclado. Es para no moverme, para que el viento no me lleve y no me lleve a destinos que no son el propósito de Dios. Lamentablemente son zarandeados para arriba y para abajo, a veces teniendo temor, miedo, y a veces teniendo esperanza, a veces manteniéndose cerca del Señor y enseguida sintiéndose al borde, ¿no es cierto?, del mismo infierno. Pero todo es quietud y serenidad para el alma que descansa en la justicia de Cristo, porque justificados pues por la fe tenemos paz. Romanos 5:1. Lea Romano, leamos Romano, metámonos. Si tienes hijos, si tienes hijas, si tienes familia, si tienes una esposa, si tienes un esposo, por favor investiguemos lo eterno. Comencemos a establecernos en Cristo, no en las cosas materiales, no en los afanes que nos pueda dar la vida. Tarde que temprano tendremos que dar cuenta. Tarde que temprano tendremos que pararnos delante del Señor. Es que no puedo, es que me cuesta. Pidámosle a Dios, oremos a Dios. Oremos a Dios para que Dios nos revele su palabra. Comencemos a leer. El problema es que me es más atractivo leer el Facebook, el diario, que no es malo. Me es más atractivo leer la farándula, que no me lleva para nada bueno eso. Me es más sabroso el saber el cagüín del otro, lo que hace el otro. Si nos damos cuenta que el Facebook es para mostrar a dónde viajo, a dónde voy, que lo que como, que lo que no como, mucha gente aparenta y muestra y comienzan porque tienen la gran mayoría muestra porque tiene un vacío en su corazón. No están establecidos. Pastor, ¿es malo viajar? ¿Es malo? No es malo. Pero la intención, ¿por qué subimos fotos a las redes sociales? Es para mostrar a la gente que estoy bien contento, llego a mi casa y estoy triste. Lloro en mi cama. Estás en la soledad. Estás sola. Estás triste. Tu vida es una vida sin salida, es un camino sin salida. Cosas te pueden llenar por el momento, pero ese vacío
ese molde de vacío está hecho especialmente para que Dios lo llene. Y ese vacío solo puede ser llenado por algo eterno, no por algo que es temporal. Es suficiente. Ese espacio es suficiente. Y ese espacio solo lo puede llenar Dios, nada más. Cuando el pecador sensato se fija en su propia justicia, mire, cuando el creyente sensato o el pecador sensato se fija en su propia justicia, su ayuno, sus oraciones, sus lágrimas, sus humillaciones, desvanecimientos no pueden encontrar un lugar donde sus pies pueden afirmarse debido a las manchas, ¿no es cierto?, a las degradaciones que se aferran a sus gracias y sus deberes. Sabe que sus oraciones necesitan perdón y que sus lágrimas necesitan ser lavadas en la sangre del Cordero de Cristo, y su justicia misma necesita la justicia de otro para asegurarlo contra la condenación. El Salmo dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie en el juicio de Dios? Si no hemos sido limpiados por Cristo, ¿quién puede mantenerse ante Dios parado en su propia justicia y decir: yo soy bueno porque no hice ningún mal? Nadie puede pararse, nadie va a poder pararse ante Dios en su propia justicia, en que yo estoy aquí porque yo me porté bien y porque yo hice cosas buenas. Por eso que la frasecita esa, pórtate bien, sé bueno para ir al cielo, es totalmente humanista, es totalmente fuera de foco del evangelio del reino de Dios, el reino de Cristo, en la doctrina de la gracia, de la justificación por la gracia, por fe. Cuando te digan pórtate bien y sé bueno para ir al cielo, peligro, peligro. La ley le dice que su propia justicia es como trapo inmundo, que lo único que hace es corromperlo y que sus mejores obras no son más que testigo en su contra. La ley busca una obediencia perfecta y personal, y nadie la tenemos. Gálatas 3:10, aunque el pecador busca intensamente obtener misericordia, la ley no se la puede conceder.
¿Qué es ley? Es vivir bajo la justicia de nuestras propias acciones. Por eso es que la humanidad necesita la obra de Cristo. Y muchos dicen, no, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, no he engañado a nadie. Pero eso no nos salva. La obra de Cristo es la que nos salva. Y aún creyentes hacen las cosas, se congregan, ayunan, oran para que Dios los bendiga. Es decir, creen que el portarse bien Dios los va a llevar a eso, siendo que algo natural en nosotros debiera ser el portarse bien. Adán dependía de su propia justicia, pero nosotros dependemos de la justicia de Cristo, de Jesucristo. Y Adán no pudo sostenerse en su propia justicia. Imposible. Era humano. Era imposible. Era imposible. Tristemente, la iglesia del pasado dijo, todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Eso dijo la iglesia del ayer. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Cuando el creyente se concentra en sus manchas, en sus faltas, en sus defectos, en sus debilidades y necedades que se aferran a la justicia que le es inherente, surgen miedos, temores, pánico, para tristeza y desaliento de su alma. Pero cuando fijan su vista en la justicia de Cristo, que le es imputada, entonces se reavivan las consolaciones y su corazón cobran aliento. Más Pablo diciendo, no se aferren, no traten constantemente de aferrarse a su propia justicia. Hermanos míos, ciertamente el anhelo, el deseo de mi corazón, y no solo mi anhelo, sino que también mi oración hacia Dios, yo oro por ustedes en que ustedes sean salvos. Y de la única manera que ustedes sean salvos y de la única manera de mantenerse parados y ser justos es que no usen su justicia. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, yo doy testimonio, sé que ustedes quieren agradarse, pero está mal enfocado. Quieren agradar a Dios bajo su propia justicia, con sus obras quieren agradar a Dios. De la única forma que ustedes pueden agradar al Padre, agradar a Dios, es tomar la justicia de Cristo, cimentarse en la justicia de Cristo, no en una ley, no en un mandato. Cuando somos aceptados bajo la ley y creemos en la justicia de Cristo, somos justificados. Y la ley es penetrada en nuestro corazón. Ya no es un cambio exterior. Cualquiera puede dejar de fumar, cualquiera puede dejar de beber, cualquiera puede ser bendecido, tener 20 empresas. Cualquiera lo puede hacer. Esto es algo eterno, no es cosas pasajeras. No mezclemos las añadiduras con las bendiciones, con la salvación, con el reino de Dios. Si quieres ganar dinero, si quieres emprender, haz un curso de emprendedores. Acércate a un empresario que te oriente. Pero yo lo que te puedo decir, si tú quieres establecer tu vida en Cristo y vivir una vida llena de paz, enfócate en lo eterno. Yo te puedo hablar de cosas eternas. Pablo habló de cosas eternas. Cristo habló de cosas eternas.
Juan el Bautista habló de cosas eternas. Juan el Bautista, Jesús, Pablo enfocaron al arrepentimiento y de creer en el reino de Dios. Ese fue el enfoque. Y todos nosotros somos heraldos también. Anunciamos la venida de Cristo. Anunciando la venida de Cristo. No nos enfocamos en el aeropuerto. No nos afanamos en el aeropuerto, ni compraron ahí una sala en el aeropuerto. Comprar ahí, en el mismo aeropuerto, una casa y un auto y afanarnos, siendo que yo estoy pensando que voy a casa. Lo único que quiero es irme a casa. Esa es mi verdadera casa. Pero estamos tan enfocados en nuestra casa terrenal. Estamos tan enfocados en afanados. Es más, nos predican de eso. Más encima, nos hablan de eso. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En la actualidad se está rechazando la justicia de Dios y se está resaltando la justicia humana. Que todo lo que han tenido porque han sido justos, siendo que estamos parados solamente por la justicia de Dios, establecidos en la justicia eterna de Dios. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos, como iglesia, nosotros, con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo, orar? No atacar, sino que orar y enseñar y orientar. Nosotros no hemos venido a atacar, hemos venido a salvar. Esto no es para sentirse el mejor, no es para sentirse el que la sabe toda, no es para sentirse el que yo sé más, no es para eso, sino que es para predicar un evangelio con fundamento, para que la iglesia crezca en un buen fundamento, crecer en lo eterno. El resto viene por añadidura. ¿En qué estás aferrado? ¿Hemos ignorado la justicia de Dios y no hemos aferrado en nuestra justicia? ¿Queremos demostrarle al mundo que somos justos y decirle a Dios, yo soy justo, dame? Siendo que he sido declarado por Dios justo, pero peco constantemente. He sido declarado justo, pero aún está en nosotros eso adámico, que nos equivocamos, que fallamos, erramos, que nos justificamos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Se han sujetado a la justicia humana, a su propia justicia. Y todos aquellos fariseos religiosos se sujetaban en su propia justicia y le decían a los demás, ¿a quién le hay ganado? Le decían de al lado, este no le ha ganado a nadie. El que vive en su propia justicia cree que Dios lo ha dado, le ha bendecido porque es justo y porque se ha ganado la bendición, se ha ganado la salvación y se ha ganado. Toda persona que cree que se pierde porque cree que se ha ganado algo. Si aquel que ganó fue Cristo, todo lo ganó Cristo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Establecernos en la justicia de Cristo y en Cristo obtenemos todas las cosas. Pero distorsionado el evangelio
es presentarme yo como justo, y tengo yo, porque yo oro, porque yo ayuno, porque me congrego, y porque soy el Gigi el amoroso, el pastor Gigi amoroso, ¿no es cierto?, el hermano Gigi amoroso, y comienzo a jactarme que todo lo que he obtenido porque he sido buenito, siendo que soy justo a causa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos rechazando la justicia de Cristo? Por la ignorancia. Y por eso que nosotros hablamos, oramos, deseo en nuestro corazón y predicamos. El deseo no es atacar, sino que es de salvar. Es de enseñar también. Ese es nuestro deseo. Le pedimos a Dios que nos ayude, que nos ayude de no caer y ser diligente, ser un hombre que investiga a Dios, para poder cada día sujetarme y establecerme en la justicia de Cristo, en una justicia humana. Y no que alguien te diga, ¿quieres ir al cielo? Ya, de la única manera es que te portes bien y que seas bueno. Es decir, que soy salvo por las obras y no por la obra de Cristo. Entonces hay dos extremos. Otra gente que hace la de Kiko y Caco porque entienden mal el evangelio. Si la obra de Cristo me salvó, en mí debe haber obras de justicia, obras que glorifican a Dios, no obras muertas, frutos de arrepentimiento, fruto en que tengo el carácter de Cristo. Paz, amor, paciencia, y por Dios que nos falta eso. Que Dios nos ayude. Oremos juntos. Señor, gracias porque hemos aprendido, Señor, nos hemos enfocado, Señor, en este día, en poder establecernos en tu justicia y no en la nuestra, Señor. No caer en la ignorancia y luego caer, Señor, en desgracia. Y no puedo pararme porque he estado toda mi vida apoyándome en mi justicia, siendo que hay una justicia perfecta que me hace justo ante el Padre. Ayúdame, revélame, ilumíname, Señor, para poder aferrarme y establecerme en tu justicia cada día. No procurar vivir en mi propia justicia, sino que sujetarme a tu justicia y no a la mía, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima transmisión. Que Dios nos bendiga. Chao, chao.